Buenos días. Gracias por su asistencia a esta conferencia que tendrá como título Inteligencia de Estado, Conocimiento y Poder. Acá con el profesor Oscar Calvo Izaza. El profesor trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. Es miembro del Grupo de Investigación en Historia Social, que es un grupo mixto entre la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Es doctor en Historia por el Colegio de México, maestro en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, e historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado los libros Medellín Rojo, 1968, La Ciudad en Cuarentena, del Ministerio de Cultura en 2002, y El Cementerio Central, Bogotá, la vida y la muerte, así como diversos artículos académicos y de divulgación. Profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la universidad. Bueno, es un placer estar aquí en la Universidad del Valle. Muchísimas gracias a Pedro Quintini, el Grupo Sociedad, Estado y Cultura, a Sandra Martínez, el Departamento de Ciencias Sociales, y me siento verdaderamente honrado de estar acá en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Lo que voy a presentar hoy es un esbozo general, un material que estamos preparando, hace un rato largo, con base en una investigación que se hace en un grupo muy amplio en la Universidad de Antioquia, entre la sociología, entre sociología, de historia y de ciencia política. Entre los documentos de inteligencia del Estado sobre el movimiento universitario de 1971 en la Universidad del Valle, sobresale una foto del escrito del sargento del ejército Henry Antonio Londoño, agente secreto con cédula de identidad militar 33 41 47 17, quien, descubierto y retenido por los estudiantes, certificó, y este es el documento que ustedes pueden ver al fondo, que el 23 de febrero del presente año, siendo las 11:30 de la mañana, me encontraba en la plaza de la Universidad del Valle presenciando una reunión del estudiantado con el fin de dar informaciones a mis superiores para que repriman sus justas peticiones. Como en el caso de Londoño, una fuente otrora secreta, escogida entre miles de documentos de archivos sobre la insurgencia, los movimientos sociales y la represión política, recuerdan, abro comillas, esa sensación ingenua pero profunda de rasgar el velo, de atravesar la opacidad del saber y de acceder, como tras un largo viaje incierto, a lo esencial de los seres y las cosas. Esa sensación a la que se refiere a Red Fabian en su conocido libro La atracción del archivo. Pero también conlleva un cierto engaño. El secreto no puede suponerse como un valor intrínseco de la información, ni el efecto de realidad de esa fuente, de velar algo que supuestamente estaba oculto para nosotros, comporta por sí mismo una revelación sobre la historia. Pero entonces, ¿qué es lo que está oculto? ¿Cómo puede ser descubierto? La historia de la inteligencia política en Colombia hace parte de un repertorio macabro de la historia de los servicios de seguridad apoyados por el gobierno de Estados Unidos en América Latina, que caracterizó la época de la Guerra Fría. De hecho, diversas organizaciones sociales llevan décadas denunciando el papel determinante de la inteligencia civil y militar del Estado colombiano en violaciones graves a los derechos humanos, asesinatos selectivos, desapariciones, torturas, ocurridas después de 1980. La persistencia del conflicto armado hace que este sea un tema del que no se puede hablar, en el que se ha impuesto en Colombia no solo el secreto y el engaño, sino el silencio. Existe poca reflexión pública y casi una nula preocupación académica sobre el lugar de los organismos de inteligencia del Estado en la vida cotidiana de los colombianos, su papel en el sistema político y su intervención en el conflicto armado que ha vivido el país en los últimos 50 años. Esta presentación busca contribuir, a partir de ese estudio de los archivos de inteligencia, en el debate sobre las causas, discontinuidades e impacto en la sociedad del conflicto. En particular, se preocupa por la relación de la inteligencia con los dispositivos de represión política por parte del Estado, que se articulan en las décadas de 1960 y 1970. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado a la guerrilla por secuestros, destrucción de poblaciones como responsable
destrucción de poblaciones y masacres, pero también muestra la responsabilidad de los organismos del Estado, entre ellos los de inteligencia civil y militar, en crímenes contra líderes comunitarios, sindicalistas y trabajadores desde principios de los años 80. Los casos estudiados por el Centro Nacional de Memoria Histórica en la última década evidencian que las autoridades civiles y militares, que las autoridades civiles confirieron gran autonomía a los militares para el manejo del orden público en las regiones y que los organismos de seguridad a menudo fueron los únicos, la única autoridad con presencia territorial permanente. En las regiones, los militares educados en técnicas y doctrinas del Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos formaron grupos paramilitares apoyados por políticos y empresarios locales, en algunos casos para defenderse de la presión armada de los grupos guerrilleros y en muchos otros para salvaguardar sus intereses económicos y electorales frente a la movilización social y política organizada. Es innegable el aporte de estas investigaciones sobre memoria histórica, pero hay varios temas que deben ser señalados. El primero, los estudios están concentrados en periodos muy recientes, mientras contamos con estudios históricos completos en las regiones sobre los años 40 y 50 e investigaciones de memoria histórica en el periodo posterior a los años 80, no son comunes los trabajos que aborden esta complejidad y heterogeneidad local en los años 60 y 70. Segundo, el descuido de la investigación sistemática de la documentación manuscrita producida por los organismos de inteligencia del Estado, incluso aquella que está disponible en los archivos públicos. Esto es explicable por una perspectiva ética y metodológica de memoria histórica con enfoque diferencial que privilegia el punto de vista de las víctimas, pero significa una limitación para la comprensión de los procesos sociales en periodos de mediana o larga duración y el reconocimiento del papel del Estado en el conflicto. Tercero, se ha descrito el papel de la doctrina de seguridad nacional en la ideología y las prácticas de los organismos de seguridad de escala nacional y regional, pero no se ha observado con el mismo detalle cuál es el significado histórico de la profesionalización de la inteligencia como forma de construcción en el Estado de una cierta forma de gestión de los conflictos políticos y sociales. Al respecto, vale recordar que el centro de los debates historiográficos sobre la violencia política es la formación del Estado-Nación en Colombia en el siglo XX. Una pregunta que a menudo se hace ¿es la ausencia o la presencia del Estado determinante de la violencia? En América Latina se han usado con frecuencia los términos archivos de la represión o archivos del terror, archivos de la dictadura, en relación con el auge de los temas de memoria histórica y los usos sociales del pasado por parte de diferentes actores sociales en el presente. Sin embargo, los archivos judiciales y de la policía secreta también han sido fuente fundamental de la historia de la protesta y las revoluciones, la movilización y la represión de los grupos subalternos a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Por eso tienen un lugar privilegiado para la historia de la opinión popular y la imprenta clandestina, por su capacidad para fijar en el tiempo los rumores de las calles y las publicaciones prohibidas. La información clasificada como secreta se encuentra también en el corazón de los estados imperiales, en sus archivos, como parte de este esfuerzo por domesticar el territorio y la población colonizada. En el caso de los estudios internacionales sobre el siglo XX y en especial sobre la Guerra Fría, estos mismos cuestionamientos pueden trazarse con respecto a la intervención de las superpotencias en el tercer mundo. En cierto sentido, las formas de vigilancia y control social, primero ensayadas en relación con los campesinos y los obreros, luego actualizadas a través de los dominios coloniales, sirvieron en un periodo reciente como modelos para la gestión del cambio social en el tercer mundo. El conocimiento histórico de la inteligencia es sobre las relaciones entre el poder y el conocimiento, entre formas específicas de saber y ciertos tipos de poder. Pero entonces, ¿de qué tipo de conocimiento y de qué tipo de poder estamos hablando? Eva Horn ha criticado la supuesta analogía de la inteligencia con el conocimiento científico, su apariencia sistemática y objetiva, su empleo de tecnología y dominio de lenguajes artificiales, reforzada por una autocomprensión de los estudios de inteligencia como una ciencia social y política aplicada a los problemas de la administración del Estado. Esta es, digamos, una crítica que recae sobre todo en los estudios que tienen origen en Inglaterra y en Estados Unidos, se llaman estudios de inteligencia,
que son adelantados en su mayoría por exmiembros de las agencias de espionaje, las agencias de seguridad de esos países, y que tienen la presunción de ser una ciencia social aplicada al servicio de los intereses del gobierno, de los intereses nacionales e internacionales para la seguridad de sus propios estados. Lo que sostiene Horn es que teóricamente la inteligencia tiene su origen en la guerra y no en la política. Ese es como el origen de el punto de su crítica a estos estudios de inteligencia. De manera que solo con la consolidación del Estado moderno, la inteligencia se convierte en un instrumento administrativo y especializado para el gobierno y adviene en parte de la diplomacia, que con el tiempo se divide en una serie de instancias burocráticas responsables de funciones específicas, las funciones que se asocian con el proceso de inteligencia: la compilación, la evaluación, análisis y toma de decisiones con base en información. En realidad, agrega Horn, el factor decisivo no es un proceso de racionalización científica u operatividad organizacional, sino su objeto, que es el conocimiento del enemigo, emparentado con la guerra y cuyo criterio de validez es la efectividad táctica, no la verdad. Como ha planteado Lumida da Silva Catela, es una paradoja que se pueda buscar, aquí sí desde la perspectiva de las víctimas de las organizaciones de derechos humanos en el Cono Sur, que se pueda buscar la verdad y la justicia con documentos que fueron producidos, dice Lumida, entre comillas, bajo el signo de lo secreto y lo oculto, y que muchas veces fueron construidos sobre la base de la mentira, la delación y el invento para marcar al otro como enemigo. Y termina la cita. Pero la inteligencia como tipo de conocimiento estratégico, además de su estructura dual como información y desinformación, siempre implica un marcador temporal en un sentido. Información y desinformación, porque lo veíamos ayer en el seminario que tuvimos para posgrado, que los usos de la inteligencia no son solamente para hacer transparentes lo que están haciendo ciertos actores sociales, políticos o en otros casos estatales, sino que también puede proceder como desinformación, como engaño. En cierta medida el origen del espionaje es el arte del engaño. Pero, de nuevo, como lo revela este caso, el sargento Londoño, que fue infiltrado primero por los militares y pillado luego por los estudiantes, el problema más sencillo, pero a la vez el que es más importante como inicio para la investigación sobre estos temas, es que los secretos son datados y dirigidos. Es decir, son útiles solo en un momento y son secretos solo para alguien. No lo son indefinidamente en el tiempo, sino que tienen un sentido muy acotado, pero también son secretos para alguien. O para ciertos grupos, porque si fueran completamente secretos, es muy obvio, pero a veces no se entiende así, no se podrían emplear. Son secretos dirigidos y son secretos acotados. La inteligencia es conocimiento del otro y, según la observación de Michael Herman, puede tener objetivos nacionales como internacionales, internos como externos, pero en el caso de los objetivos internos, estos son tratados como extranjeros, como ajenos o extraños, cuya diferencia desafía el Estado o la sociedad. Entonces, en cierta medida, la inteligencia es conocimiento del otro, como es planteado por los propios estudios de inteligencia que emanan de esta mirada estratégica del Estado. Los documentos de inteligencia en Colombia entonces constituyen huellas y fragmentos dispersos de un observatorio del poder sobre la población, los recursos y el territorio, que procesa observaciones de segundo orden basadas en diferentes tipos de fuentes, acerca de los grupos sociales, los partidos políticos, los empleados del Estado, la insurgencia y la delincuencia. Para decirlo en forma clara, este modo de gestión del conflicto social y político corresponde al conocimiento del enemigo, del que hablaba inmediatamente antes, o, como lo ha mostrado Marino Franco para Argentina, a la observación del enemigo interno como una otredad radical en el seno de la propia nación. Estos son un grupo de agentes de la inteligencia de la brigada aquí en Cali, infiltrados en el movimiento estudiantil, como otra faceta. ¿Puedo explicar un segundo por qué esta cuestión de
que está basada en diferentes tipos de fuentes. En realidad lo que no se trata siempre de observaciones directas, o sea, que haya un espía o que haya fuentes humanas de por medio, sino que se trata de sistematizar información disponible en diferentes formatos. O sea, la fuente humana o el infiltrado es solo una de estos lugares de donde puede obtenerse información. Pero al mismo tiempo la recopilación documental, el estudio de la prensa y de manera mucho más sofisticada por medios técnicos, cuando se hace a través de la fotografía, pero también la imaginería satelital, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una pluralidad de fuentes y la cuestión es que ellos las procesan y las evalúan como una manera de entender ciertos procesos o ciertos momentos y ofrecer información, algo que no expliqué lo suficientemente antes, para la toma de decisiones. Esto es que esa información no se entiende o no se puede entender directamente como el ámbito de decisión, que muchas veces tendemos a creer que allí ya hay una acción como tal. Está la acción de un conocimiento con fines tácticos, pero está separada de las decisiones que se pueden tomar con esa información. Ya les voy a mostrar un ejemplo de hecho. En Colombia, los archivos de inteligencia, así como la totalidad de los archivos militares, siguen en manos de las Fuerzas Armadas y no pueden ser consultadas por investigadores independientes. De hecho, la desclasificación de los archivos de inteligencia civiles y militares es una de las principales demandas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en el contexto actual de creación de una Comisión de la Verdad en Colombia. Los documentos que yo estudio o hemos estudiado en esta investigación parten precisamente de esa distinción entre la recopilación o el proceso de inteligencia y la toma de decisiones políticas, que es lo que comienza o se intenta institucionalizar en los años 60. Por eso lo que nosotros tenemos son informes sin clasificar o clasificados que en su momento fueron categorizados como reservados, confidenciales, secretos, pero que actualmente son de acceso público y se encuentran en los archivos. Son las copias remitidas a las autoridades civiles de la época, el presidente, los ministros, los gobernadores y los alcaldes, cada uno con niveles diferenciados de acceso. Esto es, nosotros tenemos un acceso limitado a las fuentes de inteligencia que se produjeron en la época, más o menos hasta 1974, porque esa información pasaba por ciertos canales para ser, era previamente evaluada para pasar a manos de los gobernadores, de los alcaldes y del presidente, de los ministros, quien eran los que se suponía tomaban las decisiones políticas. Y de nuevo entonces nos recuerda esta diferenciación muy importante, ¿no? Es información, un proceso de información, pero no quiere decir inmediatamente o no tiene implícito cuál es el uso que se le va a dar a esa información. Son, digamos, dos temas complementarios, pero no idénticos de estudiar. Yo los defino como informes de inteligencia no porque los documentos sean secretos en este momento, acuérdense esto que les digo, es secreto en un cierto momento, o hayan sido desclasificados, sino porque desde el punto de vista de la comunicación son registros documentales del proceso de inteligencia, obtenidos por medios abiertos o encubiertos, producidos por instituciones civiles y militares especializadas que informan a las autoridades públicas para la toma de decisiones políticas en el Estado. En 1968 el presidente Carlos Lleras afirmó que el principal desafío de las fuerzas militares era enfrentar una guerra sorda, una guerra silenciosa, así la clasificó. Palabras que encajan muy bien en la Guerra Fría, caracterizada como un conflicto en el que hay un paulatino desplazamiento de la confrontación directa por los territorios europeos a un conflicto por el control de los recursos del mundo descolonizado. En un proceso iniciado después de la Segunda Guerra, pero solo consolidado tras la Revolución Cubana, los gobiernos latinoamericanos convinieron que la seguridad externa estaría garantizada por los Estados Unidos, mientras los ejércitos nacionales quedaron a cargo de la llamada guerra interna. La temprana participación de Colombia en la guerra de Corea
había sido el catalizador de la participación del gobierno de Estados Unidos en la formación de oficiales e instituciones especializadas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la definición de la guerra interna del país estuvo vinculada con la asistencia de Estados Unidos al gobierno colombiano, el envío de misiones secretas de militares y mercenarios entre 1959 y 1962, la puesta en marcha del paquete de ayuda militar MAP, negociada por el gobierno de Alberto Lleras en Washington en abril de 1961, y el establecimiento de un programa de seguridad pública para el entrenamiento masivo de personal, transferencia de modelos organizacionales, compras de equipamiento, redes de comunicación y tecnología para la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad entre 1963 y 1973. Un paréntesis aquí, y esta información del programa, hay muchas fuentes, sobre todo las que se refieren a la ayuda militar, que siguen clasificadas en Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, este programa de seguridad pública, los archivos están prácticamente todos desclasificados y son los que nosotros hemos consultado en los archivos nacionales de Estados Unidos para entender también esa relación entre el proceso de institucionalización de la inteligencia en Colombia y la expansión de los programas norteamericanos en los años 60. Otro aspecto es la creación del Grupo Especial OCI de Contrainsurgencia durante el gobierno de John F. Kennedy para hacer seguimiento global a las insurgencias en los países del tercer mundo, que en 1963 incluye a Colombia en una lista crítica de objetivos, aun cuando por entonces se consideraba que el problema de la violencia estaba atado fundamentalmente al bandolerismo y no a la insurgencia guerrillera comunista o de izquierda. Ahora bien, a diferencia de otras naciones de Sudamérica, en Colombia la emergencia de la insurgencia revolucionaria y la apropiación por las fuerzas militares de la doctrina del Estado de Seguridad Nacional no supuso la imposición o implantación de regímenes dictatoriales. El Servicio de Inteligencia Colombiano fue creado por Rojas Pinilla, esto es en dictadura de 1953, con la colaboración de la CIA y el FBI. Pero cuando llegó la hora decisiva para el régimen, contra toda evidencia y a pesar de que tenían intervenido los teléfonos y una decena de políticos y empresarios de Medellín y Bogotá, los espías locales informaron a Rojas que los disidentes no representaban peligro y no vieron venir el movimiento de las élites que paralizó al país hasta hacer caer la dictadura. Esto es una especie de paradoja, ¿no? Y creó ese primer servicio de inteligencia colombiano, que es el precedente del DAS, lo hace con apoyo internacional, pero está completamente documentado en los archivos. La inteligencia le estaba diciendo que no era problema, que los que estaban haciendo el movimiento contra Rojas era algo inocuo, un caso específico, abro comillas. Este movimiento carece de significación y alcance, si se tiene en cuenta su fracaso en la convención que planeaba y el escaso número de elementos presentes que lo apoyaron. Con base en ilusorias promesas y sugestivas frases sobre pulcritud administrativa y limpieza política. Y cierra la cita. De nuevo, diferencia entre la información, la toma de decisiones políticas, pero también un cuestionamiento de la supuesta invulnerabilidad de lo que podría ser la información de inteligencia. De hecho, en parte lo que muestra es que la inteligencia no era muy buena y, ahondando más en los documentos que hemos encontrado, hay constantes, están interviniendo a Guillermo León Valencia, a Carlos Lleras Restrepo, a Alberto Lleras Camargo y a un grupo muy amplio de empresarios y políticos regionales, también de las élites empresariales. Y hay un momento en que es clarísimo que la gente se está burlando de los agentes por teléfono. O sea, porque dice que se ponen reuniones y llegan y no hay las reuniones. Hay conversaciones en las que se expresa que sabemos que nos están escuchando, etcétera, etcétera. Entonces, de manera que este origen un poco expresa las limitaciones propias de las organizaciones que se habían creado hasta ese momento. Y además, esto es como una pieza de metodología que han desarrollado los que hacen historia diplomática de la Guerra Fría. Habría que ver si funciona acá, pero por lo menos en este caso pareciera que sí.
y es que la diferencia, por ejemplo, entre la inteligencia del mundo soviético y la norteamericana es que ellos lo piensan desde el punto de vista norteamericano como una ciencia social independiente y que le dice las verdades al poder. Piensen en lo que está pasando con Comey y el FBI en Estados Unidos para que se entienda un poco esta afirmación o por lo menos la autopercepción que esta comunidad tiene sobre sí misma en relación con el gobierno frente a la Unión Soviética, donde, dicen los gringos, la inteligencia le dice al presidente del Soviet, primer secretario del Partido Comunista, etcétera, 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 lo que quiere oír. Entonces, que la inteligencia tiende más a confirmar sus ideas del mundo y no a ofrecerle herramientas críticas para la toma de decisiones. Aquí, en el caso de la caída de Rojas, parece que hubiera operado esta melosería de los espías con el régimen y no la advertencia de que algo serio estaba sucediendo. Ahora bien, van a destacar que tras la caída de la dictadura, el director del CIS hace parte de la Junta Militar que reemplazó a Rojas y garantizó la celebración del plebiscito que dio vida al Frente Nacional. Poco después, los sujetos más vigilados por los espías del régimen anterior se convertirían, con el retorno a la democracia, en los presidentes responsables de la institucionalización de la inteligencia civil y militar en Colombia. Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia y Carlos Lleras Restrepo. Esto es, que pasan de ser perseguidos y espiados durante el régimen de Rojas a ser los que configuran e institucionalizan el aparataje de inteligencia. Luego del derrocamiento del gobierno militar, el primer presidente del Frente Nacional definió la doctrina de la subordinación de las Fuerzas Armadas a las instituciones civiles del Estado que estuvo vigente hasta finales del siglo XX. Sin embargo, la afirmación del poder civil sobre las Fuerzas Armadas en el control del aparato del Estado tuvo como correlato el compromiso de no intervención de los civiles en los asuntos propios de los militares y el otorgamiento de mayor autonomía en el control del orden público. Esta autonomía de los militares estaba basada en la mayor dependencia de las fuerzas con respecto a tecnología, formación, financiación y modelos operacionales de Estados Unidos. Esto coincide con la última etapa de la violencia de bandoleros, en los años 50, principios de los 60, y la formación de los grupos insurgentes de inspiración comunista en los años 60, mediados de los años 60. En 1960 se realizaron cambios sensibles en la estructura institucional de los organismos de seguridad del Estado, algunos relacionados con procesos en curso en la década anterior y otros derivados de las recomendaciones de las misiones de Estados Unidos. Primero, las fuerzas policiales completaron su transferencia administrativa y presupuestal al orden nacional, medida que buscaba superar la fragmentación del mando y la dependencia de los poderes políticos locales y regionales característicos del periodo de la violencia. La policía dejó de ser considerada parte de las Fuerzas Armadas y pasó a ser una institución civil dependiente del Ministerio de Guerra, lo que no evitó sino que posibilitó en los años siguientes su incorporación, además porque ahí es donde estaba el dinero, bajo el mando militar en las tareas de contención del enemigo interno. Lo que se observa en los archivos es una gran competencia entre la policía, el DAS, también por los militares, pero sobre todo la policía y el DAS, por no perder la competencia en las cuestiones antisubversivas. La idea de los asesores de seguridad pública norteamericanos era que se especializaran y el DAS se dedicara a la lucha, la inteligencia para la lucha antisubversiva y la policía para el delito común o el crimen organizado. Pero la policía va a ser refractaria de manera permanente a que se dé este cambio y esto va a producir que haya una colisión permanente de funciones. Segundo, luego del informe del Colombian Survey Team de 1959-1960, se organizó el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en reemplazo del Servicio de Inteligencia Colombiano como un organismo dependiente de la Presidencia de la República que tenía una pluralidad de funciones: registro de extranjeros, certificados de pasado judicial, seguridad de los funcionarios públicos, además de tener funciones de policía judicial y otras propias de la inteligencia con respecto al orden público. Esto suscitó varios proyectos de reforma por parte de los funcionarios norteamericanos que intentaron introducir una norma según la cual la inteligencia policial debía concentrarse en la delincuencia común y el DAS en la producción de inteligencia para el combate a la subversión. Esta reforma tuvo lugar en 1964
pero en la práctica la pluralidad de funciones y los traslapes con otras instancias persistió en las décadas siguientes. El cambio mayor estuvo relacionado con la asignación de funciones al DAS en la guerra contra el narcotráfico en 1972, que significó la inmersión de la inteligencia colombiana en el mundo del crimen organizado a nivel transnacional y su empleo táctico en la lucha contra la insurgencia. Los que son mayores se acordarán, los más jóvenes no, que parte de la cuestión del cierre del DAS hace no tantos años, hace 7 años, era esa pluralidad de funciones. Es que hasta el nuevo milenio, hasta el nuevo siglo, el DAS llegó con esa pluralidad de funciones. Se hacía para escoltas, hacía inmigración, hacía cuestiones antinarcóticos y hacía de escoltas. O sea, tenían, además de las cuestiones de inteligencia, colgadas una cantidad de funciones, y esto es parte de lo que se transforma ahora sí radicalmente con la reforma que crea el Servicio Nacional de Inteligencia. El tercer punto, en los años 60 también se produjo la institucionalización en Colombia de la inteligencia y contrainteligencia militar como instrumento para la guerra contra insurgentes, proceso iniciado con la formación de cuadros castrenses en la guerra de Corea en la década anterior. En 1961, el agente del MI6, Eric Lambert, entró en contacto en la Escuela Superior de Guerra con el teniente coronel Ricardo Charri Solano, quien muy pronto comenzó a aplicar sus enseñanzas sobre la guerra contra insurgentes en Malasia en el destacamento operacional del Quindío, con jurisdicción en la zona cafetera del país, incluso sobre un pedacito del valle. En una segunda visita en 1962, Lambert recomendó al gobierno nacional concentrar las fuerzas contrainsurgentes en el destacamento con sede en Armenia, al mando de Charri Solano, y organizar la contrainsurgencia según el modelo de Malasia. Coordinación de toda la información de inteligencia en manos militares, identificación de la población, salvoconductos para entrada y salida de las zonas de influencia guerrillera, implementación de una red de comunicación e informantes. Pero quizá lo más importante es que propuso una instancia de coordinación de las diversas agencias de la inteligencia de los niveles departamental y nacional, a la vez que establecer una unidad de guerra psicológica en el Ministerio de Guerra, ideas que se plasmarían luego en instituciones bajo el liderazgo de Charri Solano. Los primeros cursos para oficiales y suboficiales colombianos sobre inteligencia se realizaron entre 1962 y 1963 en la escuela de Fort Halloween, Estados Unidos, pero fue solo hasta noviembre de 1964 que el comando del ejército creó el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, que años después tomará el nombre del propio Charri Solano. Es, digamos, también no por el nombre y por el batallón, uno de los lugares que ha sido más denunciado como centro de actividades ilegales por parte de las fuerzas militares. A finales de la década, con la presencia de autoridades civiles, la inteligencia de la Policía Nacional y el DAS, pero coordinados por las fuerzas militares, que es la que lleva el archivo, comenzarán a operar una Junta de Inteligencia Nacional y juntas de inteligencia seccionales en las regiones, algo parecido a lo que proponía este agente del MI6. Estos eran órganos nacionales y regionales que se encargaban de hacer balances de la información de inteligencia con el objeto de coordinar las acciones necesarias para enfrentar los problemas potenciales del orden público. Ahora bien, la relación entre guerra de guerrillas y población civil constituye un tema reiterado tanto por los movimientos antisistémicos como por las instituciones encargadas de la defensa del sistema. Frente a la emergencia efectiva de la insurgencia revolucionaria en Colombia, en 1965 se promulgó una legislación que organizó la defensa nacional. Se cambian las categorías, van de Ministerio de Guerra a Ministerio de Defensa, y todas las otras se ordenan de acuerdo a esta nueva categoría, a fin de estructurar los planes de defensa, de seguridad interior y exterior de la nación y de coordinar todos los órganos del poder público y las fuerzas vivas de la nación, como las llaman en esa época, para luchar contra la acción subversiva. Esta legislación permitió la creación de la defensa civil, que en su origen cobijó legalmente a los grupos civiles encargados del apoyo en las comunidades a la guerra contra insurgentes, también denominados en los manuales militares como grupos de autodefensa o paramilitares. Esta norma es muy famosa, estuvo vigente hasta finales de los 80, luego se reordena desde 1968 como ley, ya no solo como decreto,
pero la cuestión es que ahí no se habla tanto de autodefensa, sino de defensa civil. Es la defensa civil inicialmente la que llega hasta nuestros días, la que nominalmente tendría esa función de acompañamiento a los militares dentro, digamos, de la sociedad para hacer una cobertura total de la seguridad interior del Estado. Pese a las recomendaciones de los asesores estadounidenses y británicos que propendían por una visión integral de la contrainsurgencia, existieron múltiples conflictos en la oficialidad del ejército y entre autoridades civiles y militares por la implementación de los programas con componentes económicos, sociales y psicológicos denominados planes cívico-militares como el Plan Lazo y el Plan Andis. Con autonomía relativa en el manejo del orden público a través del estado de sitio casi permanente que restringía los derechos constitucionales, los militares concentraron poder con respecto a las autoridades civiles nacionales, sobre todo a escala local y regional. La guerra contra insurgente dio prioridad a las tareas de inteligencia y contrainteligencia adelantadas por fuerzas civiles y militares de acuerdo al modelo institucional del Estado de Seguridad Nacional y con claras influencias, esto no lo voy a desarrollar acá, de los desarrollos que había tenido la doctrina contrainsurgente, especialmente, ya hablé algo de Malasia, pero sobre todo en Filipinas. El primer gran asesor que viene a Colombia en 1959, el coronel Valeriano, había sido el jefe de los escuadrones de la muerte, por llamarlo así, que combatieron a los Hughes en Filipinas después de la Segunda Guerra Mundial, y con Buchanan, que era el otro estrategista contrainsurgente norteamericano de la época, o sea, publican libros y enseñan por todo el mundo sobre estas cosas, son de los dos miembros fundamentales del Colombian Survey Team. Entonces hay un flujo de información, de formas operacionales, de tecnologías, etcétera, etcétera, entre la experiencia contrainsurgente en el sureste asiático, por supuesto algunas cosillas de Vietnam, con la experiencia colombiana en los años 60. Como en otros países de América Latina, las labores de inteligencia adquirieron rasgos de la policía política, en el sentido de una vigilancia y persecución cotidiana de la disidencia política y los movimientos sociales. La pretensión de conquistar el corazón y el alma de la gente hacía borrosos los límites para la intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos, la distinción entre combatientes y no combatientes, hicieron equivalentes en muchos casos la disidencia política y social con la subversión y el comunismo. De forma más o menos contemporánea a otros países, hacia 1953, como ya lo veíamos, en Colombia se comenzó a articular nuevas formas de gestión del conflicto político y social con proyección a mediano plazo, pero en este caso no se consolidan a través de una dictadura, sino que se desarrollan en un sistema democrático formal. La inteligencia del Estado que se institucionaliza en Colombia de la mano de la modernización de los organismos de seguridad y la guerra contra insurgentes permiten realizar las distinciones necesarias para emprender tanto las acciones bélicas como las campañas cívico-militares. En ese sentido, comparte con otras instituciones del Estado el programa modernizador que busca hacer inteligibles las zonas borrosas de una población insumisa y potencialmente peligrosa. Por eso es posible plantear, con esto concluyo, que la institucionalización de las agencias de inteligencia es un componente esencial de esta nueva configuración del aparato de dominación a través de un proceso de racionalización, modernización en el seno del Estado, jalonado por la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, a través del cual se constituye un dispositivo que atraviesa la sociedad en su conjunto y permite hacer transparentes zonas del conflicto que antes parecían borrosas o imprecisas. No se trata, esto es muy importante, de un entramado totalmente coherente, pues en la práctica la organización de la inteligencia colombiana se asemeja a la sociedad en la cual está inscrita. O sea, es una sociedad, es una inteligencia que también es fragmentada, con anclajes mudables entre el Estado y la sociedad civil, la ilegalidad y la legalidad, los poderes públicos y el crimen organizado. Pero a pesar de esa fragmentación, sí se crea una capacidad de ver e intervenir lo social y lo político, a menudo a través de la violencia y el terror, para garantizar los intereses dominantes. Ahora bien, este proceso, lejos de terminar en los años 80, cuando las dictaduras del sur
el cono sur comenzaron a caer una tras otras, ha tenido una proyección más allá del fin de la guerra hasta el presente de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para preguntas o comentarios del público. ¿Yo puedo preguntar? Sí, por supuesto. La información que hay en Colombia de las agencias de seguridad, digamos, hay algunas que usted nos dice se conoce, incluso porque ya en Estados Unidos se desclasificó, pero en Colombia ya hay información, ¿existe información desclasificada de un año para atrás o todavía no existe ninguna ley o norma en ese sentido? ¿Alguien más? Pero que apenas respondemos de manera puntual. Hay una nueva ley de inteligencia, ya no tan nueva, que es la que regula estas cuestiones. Y no permite la desclasificación, sino bajo autoridad del presidente de la República, de manera que hay documentos que pueden seguir clasificados por razones de seguridad nacional, de manera más o menos indefinida. Pero también está la ley de habeas data y otras normas complementarias que, por lo menos teóricamente, imaginadamente, podrían facilitar el acceso a esta información. Pero el hecho es que los militares ni el Ministerio de Defensa han transferido nunca información a los archivos nacionales. ¿Sí? Entonces, están violando la ley archivística de manera sistemática, por decirlo de alguna manera. Y pues los archivos propios de los batallones y de las militares siguen cerrados. Entonces no ha habido, digamos, ni transferencia ni desclasificación de información. Esa sigue estando reservada, y aunque hay ciertos instrumentos legales, estos no han sido empleados, ni hay como muchos precedentes jurídicos para ensayarlo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos no es que haya sido desclasificado, sino que fue transferido por otras instituciones del Estado, o sea, la presidencia, el Ministerio de Gobierno, las alcaldías, la gobernación, y cuando hace la transferencia, entre cientos de papeles, miles de papeles, millones que tienen, vienen por diferentes razones fragmentos de la actividad de las agencias de inteligencia cuando entran en contacto con las autoridades públicas. Sin embargo, ahí hay otra cuestión que se requiere como tener alguna hipótesis pequeña al respecto, y es que esta información va no solo por cuestiones de transferencia, sino que se va limitando, y pareciera que hacia el final de los 60 y principios de los 70 los militares comienzan a tener mayor control sobre el archivo. Entonces se va haciendo cada vez más difícil que se tenga acceso a esta información dentro, así como aparece filtrada para años anteriores entre los archivos de los gobernadores, los alcaldes, los ministros. Bueno, muy interesante, profe, su propuesta. Creo que es una forma de entender qué es el Estado, de alguna manera también. Es un estudio que avanza en esa vía y que cambia la dimensión, es decir, la escala. Quería llamar la atención sobre todo para un caso específico que remite a los años 20, porque tenemos, digámoslo, una especie de archivo que da cuenta de cómo se llevaban a cabo esta serie de estrategias y demás. Me remito a un conjunto digámoslo, de telegramas que eran interceptados en los años 20, sobre todo de la mano de Ignacio Rengifo. Y esas interceptaciones tenían que ver con el movimiento socialista que estaba, digámoslo, en ese momento en auge. Y uno ve en esa documentación cómo había una especie de red de agentes del Estado en las redes de teléfonos, de telegramas y también en los caminos. Creo que eso sería un capítulo interesante o un antecedente que podría ir de la mano con lo que usted nos está argumentando. Y quiero hacer el llamado porque esa documentación está aquí, y eso se lo debemos a un profesor que creo que estuvo aquí, que se llama José María Rojas. Yo no sé ese señor cómo se consiguió todos esos telegramas
Y uno podría incluso hacer un mapa de Colombia para mostrar en qué puntos tenían a alguien atento de todas las comunicaciones y remite a los años 20. Su propuesta es también muy interesante porque le invitaría a dar el paso siguiente, no solamente a pensar cómo funcionan esos mecanismos estatales, sino las contrarrespuestas, los contrapoderes. Por ejemplo, esos socialistas estudiaban teatro, pero no solamente porque tuvieran una especie de gusto o de estética, sino porque el teatro les brindaba las herramientas para camuflarse, para esconderse, para transformar el uso del cuerpo, para transformar sus voces. Entonces creo que, aparte pues de manuales de contraespionaje que tenían por recomendación de la Cominter y demás, pues creo que su propuesta incluso permite avanzar en esa circularidad, mirar la acción estatal, pero también mirar la contrarrespuesta de aquellos que estarían siendo perseguidos por esas fauces. Entonces creo que es una cuestión muy interesante que usted podría estar desarrollando. Gracias. Creo que son los mismos documentos que trabaja Hernán Vega Cantor para gente muy rebelde. Entonces, son porque esa es la información efectivamente que intercambia la policía, el Regifo, etcétera, a propósito del intento insurreccional de los años 20, o sea, a finales de los años 20, y sí, es un momento, creo que los dos grandes momentos del despliegue de estas cuestiones son, sería 1927-1930 y el otro que va del 68 al 71. Son como, y efectivamente es de gran interés ver toda esta comunicación y cómo ya hay mecanismos estatales para informar, desinformar y también para la toma de decisiones. Aquí la diferencia se estriba básicamente en que no se crea como partes del Estado que estén especializadas y que tengan duración en el tiempo para hacer esto. Digamos que se hace en una coyuntura muy precisa para desarticular a la dirección del PCR, pero no se constituye como en un aparato concreto dentro del Estado. Aquí no solo se crea uno, sino que se va creando y se van diversificando las organizaciones que tienen esta función. Y lo hacen como de manera global, o sea, con aspiración de no solo para estos hechos, sino de observar cotidianamente las huelgas, los sindicatos, las asambleas, la vida de las universidades. O sea, pasa de estar muy dirigido a generalizarse de cierta manera, sin suponer que pueden ver todo tampoco. Pero evidentemente hacer esa reflexión que propones de comparar o de pensar ambos momentos ayudaría a entender mejor el proceso. Con respecto a lo segundo, con la contrarrespuesta a la resistencia, sí, efectivamente, algo les mencionaba a propósito las interceptaciones que se dan en los años 1957, que o sea, la gente sabe que la están grabando y entonces también pone información falsa, pone un juego. Hay como una especie de mímica que se introduce allí. Esto de que estudiar teatro revolucionario era una forma de ocultarse mejor, no lo sabía, pero podría ser una buena vía de examinar. Ya en lo que tiene que ver con los finales de los 60, principios de los 70, hay muchas reuniones, o sea, es como un juego de espejos porque hay muchas reuniones que son infiltradas por la inteligencia, en las cuales se está hablando de la inteligencia. Y hay constantes detenciones como las que les comentaba. Bueno, aquí están ubicados los agentes del B2 que estaban infiltrados aquí en la Universidad del Valle, en San Fernando, pero se repiten estas escenas de los infiltrados que son detenidos por los estudiantes. Entonces sí hay una constante contrarrespuesta y resistencia, pero también hay momentos en que hay una gran penetración y no tanta capacidad de respuesta, donde digamos se puede desarticular grupos enteros a partir de la infiltración. Esto lo encontré, todavía no lo hemos desarrollado lo suficiente, pero en los archivos de Estados Unidos se encuentra el informe de la CIA
demanda que se tiene que desestructurar ahora el movimiento universitario de principios de los años 60, ¿FUNES se llama? Bueno, la Federación Estudiantil que ¿sí la? Entonces viene el informe completo y la instrucción, así las recomendaciones toca destruirla. Entonces habría que mirar, como de todas maneras eso es un consejo, no quiere decir que haya pasado, tocaría mirar si hay, cómo efectivamente se llevó a cabo esa instrucción. Entonces, pues hay mecanismos de resistencia y a veces de gran interés, pero hay otras veces en que se ve también, digamos, un poder de intervención e interferencia en las organizaciones sociales muy fuerte. ¿Algún otro comentario o intervención? No, una pregunta, digamos, si va hacia otro aspecto. En términos metodológicos, en el libro Medellín Rojo combinan ustedes el análisis del material documental con entrevistas, con información oral. Digamos, ¿cuál es la...? Es decir, por un lado, digamos, imagino que hay la idea de triangular, digamos, esos informes y ver si son verídicos o no, o si cumplían, si realmente reflejaban, no sé, y eso hay que verlo, digamos, con otras fuentes. Pero ¿cómo articulan ustedes esas diferentes fuentes en sus análisis? ¿Cuál es el valor que le atribuyen al documento y cómo lo articulan con esas otras fuentes? Pues básicamente entendiendo como principio que ellos, los agentes están en los procesos, entonces eso altera. ¿Sí? Quiere decir que bueno, hay cierta paranoia interna en ciertos grupos, pero que al mismo tiempo hemos dicho que son observadores participantes los que hacen muchos de estos documentos y que se requiere, y es una perspectiva, ¿no? Los críticos intentan contar con las herramientas que tienen, sus observaciones, pero esas observaciones se pueden poner siempre en juego con otras observaciones. Entonces, depende más como de la proximidad. Hay veces que no son directamente los informes de las personas, no tenemos acceso a los informes de las personas que estuvieron ahí, sino a procesos posteriores que se hacen de las síntesis, resúmenes de las principales informaciones que vienen de los informes originales. Entonces, por ejemplo, si intentamos conseguir mucho los informes directos de los agentes que están en el terreno para poderlos comparar con los procesos que se hacen después de verificación. Pero es difícil porque no están, muchas veces no están disponibles. Pues, para complementarlos, por ejemplo, por casos a veces se puede organizar cuando hay gran continuidad. Por ejemplo, hay un personaje que está bajo observación o que aparece reiteradamente, buscar entrevistarlo. Pero entrevistarlo, digamos, un conjunto más amplio de preguntas y no solo sobre los hechos específicos, digamos, para que se pueda construir el lugar de ese acontecimiento, de ese encuentro, de manera más significativa y no solo, digamos, porque estuvo ahí, como lo dijo la fuente de inteligencia. Prensa, o sea, la idea es como multiplicar los puntos de vista y considerar un solo punto de vista, no como el dato o la información que revela la totalidad de lo que está pasando. Y también, como ya a la medida que hemos ido avanzando, podemos comprender más qué es lo que están viendo. O sea, quiénes son los personajes que van a hacer este ejercicio en las organizaciones, en las reuniones, en los sindicatos. Porque a ellos no les interesa necesariamente lo mismo que les puede interesar a la gente que está dentro participando de la militancia o de las organizaciones gremiales, etcétera, etcétera. Entonces, esa diferencia es lo que les interesa destacar. Por ejemplo, los agentes están muy obsesionados con encontrar comunistas en todas partes y palabras relacionadas con el comunismo, porque seguramente esa es la demanda que tienen, pero cuando uno va a ver otro tipo de documentos no necesariamente eso está tan claro, está presente, y también
eso lo hablábamos ayer, que hay muchas diferencias y matices dentro de la propia organización social, gremial o política, que los agentes no alcanzan a detectar. O sea, que se les escapa esa capacidad etnográfica de entender la diferencia. Aunque muchos informes nos muestran también una gran capacidad etnográfica, o sea, de ir entendiendo la lógica, el discurso, y no solo, que es lo que digamos que lo va haciendo más interesante, no solo como el que lo comenta y lo condena, sino el que va entendiendo y intenta expresar lo más claramente posible para que otros sepan qué es lo que se discutió. No sé si te respondo de esa manera. Es un tema interesante. Yo creo que eso no es porque la respuesta motiva nuevas preguntas. Que justamente a partir de ese rasgo de anticomunismo que detectas en los informes de voces secretos, que me ocurre preguntar qué otros rasgos podrían contribuir a describir lo que se puede llamar la mentalidad, si algo así existe, o la visión de ese colectivo, ¿no? De esa capa de funcionarios públicos, porque esos son finalmente encargados del espionaje. Y hago esta pregunta a partir de una cierta analogía de lo que te escucho y aquel famoso estudio de Robert Dalton sobre Demery, un espía encargado de observar el comportamiento de los que luego iban a ser los enciclopedistas, ¿no? De la ilustración. Sí, es extraordinario. Entonces, él en su análisis logra analizar, entre otras cosas, cuál es la mentalidad de esa capa social representada en el policía secreto de él, pero pensando no solo en él, sino en la capa, en el colectivo. Yo sé que tiene cierto sociológico. Precisamente hablando de, pues ya que el profesor ha recordado algo de temas sociológicos respecto, hay un autor que se llama David Frisby, que tiene también un capítulo en un libro que se llama La ciudad detectada, la ciudad vista por un detective, en este caso en Viena, y que tiene interés sociológico, pero pues la pregunta mía iba en el sentido de que, como usted señaló hacia el final de su intervención, hay muchísima dificultad para acceder a esta información, porque está perfectamente, dice que en los años 60 y 70 la controlan mucho más efectivamente. Y creí oírle en una parte que la información podía conseguirse gracias a información desclasificada del Departamento de Estado de los Estados Unidos o de la inteligencia de los Estados Unidos. Precisamente un documento que encontré pues que desclasificaron en Estados Unidos, es un documento sobre la masacre de las bananeras, en donde el Departamento de Estado, pues el jefe de la delegación de los Estados Unidos en Bogotá, le comunica al Departamento de Estado que los muertos en las bananeras fueron más de 1000. Y los historiadores se han venido engañando, entre ellos Eduardo Posada Carbó, se han venido engañando con García Márquez, que finalmente dijo que los muertos no habían pasado de 17. Pero aquí tenemos una excelente fuente que dice, dijéramos, a una institución de los Estados Unidos que fueron más de 1000. Es esa, dijéramos, como la manera clave para conseguir información sobre todos estos acontecimientos tan opacos. Bueno, comienzo con lo último. Lo que hay en Estados Unidos, básicamente, en los archivos nacionales, está la información del grupo CI, o Special Group, que es todo el aporte de la CIA a los informes
informes de riesgo que justifican que los países estén o no en este grupo fabuloso, que son como las prioridades mundiales que tiene Kennedy para la lucha contra el comunismo en el contexto del proceso de descolonización y las guerras de liberación nacional. Entonces, ahí hay una fuente muy buena, pero es muy acotada. O sea, hay algunas cuestiones sobre Colombia, vienen estudios concretos sobre el movimiento estudiantil, sobre los comunistas, y entiendo, esa no la pude ver, que hay otras partes en la biblioteca Kennedy. Hay otras que están completamente clasificadas, por ejemplo, para Colombia, el proyecto simpático. No hay acceso a ellos. De las que están más sistemáticamente, buena parte están también en National Security Archives, en la plataforma esta que tienen en Washington sobre desclasificación, y en el que aparece es la información de la oficina de la Secretaría de Estado encargada de seguridad pública, y que hace un programa entero sobre Colombia para reforzar las entidades de seguridad pública, pero no es como la información de inteligencia, sino más bien la información administrativa operativa que hace posible la transferencia de modelos operativos, personal, dinero para la configuración de partes enteras de la policía y la creación del DAS. Entonces, esa información, no solo la información de inteligencia se clasifica, sino otras informaciones pueden estar clasificadas, esa está desclasificada. Y luego también hay informes de la CIA, que de esos han ido emergiendo y han sido publicados en muchas partes. Entonces yo diría que son interesantes, pero no se puede pensar que ahí van a estar las grandes revelaciones y se van a poder descubrir todas las cuestiones como para dirimir las diferencias que tenemos en interpretación sobre los hechos. Uno, porque eso está en el mismo archivo, y como opera la relación que tiene entre la Secretaría de Estado, la CIA, los grupos de contrainsurgencia, la parte militar sí está mucho más cerrada, lo que da es esa impresión de omnipotencia, o sea, de que lo pueden ver, lo pueden saber y lo controlan todo. Pero cuando uno históricamente, sociológicamente lo mira, esa es una ilusión de omnipotencia. Entonces habría que ver ya más concretamente bajo qué circunstancias, cómo obtiene la información los que hacen el reporte de lo de las bananeras. Como yo soy partidario de la hipótesis de que hay más muertos, pero no me parece que el dato clave sea que las agencias gringas lo digan, porque no sabemos con base en qué información lo están planteando. Entonces, de cierta manera, lo que hemos estado haciendo nosotros no es tanto para traer la información clave de los gringos que digan, sí, que es un poco la tendencia de los que hacen un trabajo de derechos humanos y trabajo judicial en Estados Unidos, que se vuelve un poco como un Deus Ex Machina. Aquí está el documento que muestra finalmente, porque lo dijo Estados Unidos. Entonces, en cierta manera, perpetúa esa impresión de poder omnímodo y de conocimiento total por parte de los gringos. Entonces, yo diría que la cuestión es mirarlo más con base en qué frente se está trabajando y en qué perspectiva lo están haciendo. De nuevo, en contexto. Nosotros lo hacemos es más para entender el proceso de construcción institucional y el desarrollo de las herramientas, si quiere así. Y bueno, también tendría, ya para dar el paso a lo otro, implicaciones sobre la mentalidad. Porque buena parte de este esfuerzo es de formación de cuadros, formación de equipos, empleo de la tecnología. Hay una documentación muy interesante sobre los proyectos de la CIA para establecer redes de radioaficionados en el Magdalena Medio, por ejemplo. Y cómo circula la información y cómo se pueden utilizar redes de informantes para, digamos, protegerse de la actividad subversiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es más lo que nos interesa allí, la cuestión de la relación y de cómo se va construyendo esas instituciones. No tanto porque ellos en esos archivos esté la verdad. Y además hay otro problema, es ¿para qué? Siempre, ¿cierto? ¿Para qué fue creada esa información y a quién le fue enviada y qué decisiones se tomaron al respecto? Entonces uno puede ver incluso ya en las cosas de Wikileaks que pues hay muy buenas informaciones, pero hay otras informaciones que son
son los chismes que le llegan al embajador. Por ejemplo, las que tienen que ver con la Secretaría de Estado, ¿no? Y la desclasificación a propósito que tumbaron la medida que tenían en Suecia contra Assange. Pues bien, esos documentos uno ve y hay cosas en que es muy penetrante y tiene muy buena información, pero otras necesariamente. Entonces, no tienen prioridad epistémica, si se quiere. Sobre la otra pregunta es más complicada porque yo creo que hay muy poca información de doctrina en nuestro caso. Que como no existe un archivo como tal, lo que tenemos son cuestiones aisladas. De lo que hemos encontrado nosotros está básicamente la Escuela de Inteligencia del Gas de 1962 y 1963. Entonces sabemos más o menos qué les enseñan, pero parecería pues, una universidad técnica normal. No tiene tortura 1, tortura 2, cosas así. Entonces, tienen pues, técnicas judiciales, derecho, les enseñan redacción, manejo de la información, etcétera, etcétera, pero no hay siempre la podríamos inferir pensando que en realidad no están hablando de los otros, sino de ellos mismos y de sus visiones del mundo cuando presentan sus informes. Tal vez lo que se podría hacer de la mano de pensar en la mentalidad es tener una idea más, esa visión me gusta, he estado hablando de esto en Argentina, de pensarlos como empleados públicos, pensar en la vida de oficina y en la división del trabajo que permite la información, que permite producir, evaluar, etcétera, etcétera, porque siempre nosotros nos lo imaginamos de una manera muy directa, ¿no? O sea, está el espía y luego está la información, cuando luego lo que se crea es una burocracia con secretarias, taquígrafos, agentes de campo, contadores, jefes, etcétera, etcétera, que está rumiando y está transfiriendo esta información en diferentes sentidos. Hay poca evidencia sobre esto, tal vez alguna hemos encontrado, por ejemplo, una queja de una secretaria creo que es Girardot, quejándose de su jefe, intentando que no perder el trabajo, cuenta cómo funciona la oficina. ¿Sí? Y entonces ahí uno ve esa perspectiva de que son funcionarios públicos. Y entonces me dijo esto y he visto que comete estas irregularidades. Se requeriría una medida más, una mirada más profunda. Sobre la mentalidad no sé en particular como qué otros rasgos podría destacarse. Hay una cosa muy interesante. Yo no me había dado cuenta con tanta certidumbre, pero no siguen a las mujeres. No, hay y no sé si es una cosa que esté por escrito, operativo, etcétera, etcétera, pero tal vez con la excepción de Arias la vietnamita, que aparece aquí en el 1971, no se me olvida el nombre. Ajá, de la vietnamita que sí tiene como más seguimientos, eso se va haciendo posible en los 70, pero antes las mujeres no aparecen, es muy, el tratamiento y el seguimiento de mujeres es algo extraño, excepcional. Eso va cambiando, pero ahí hay otra pista. Es algo que toca investigar, no tengo más elementos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, muchísimas gracias por su asistencia a esta charla. Estaremos viendo las futuras programaciones de las charlas de este espacio. Gracias.